Bienvenidos a nuestra segunda sesión del ciclo de webinars de Data and Innovation, Predictive Analytics. Durante este evento podrán comprender por qué Data Science y las tecnologías emergentes permitieron a las empresas reinventarse y competir en tiempos de disrupción. O sea que hoy no solamente tienen que entender qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando, sino también tener herramientas predictivas y prescriptivas para poder conectar los puntos. Pero antes de comenzar, les cuento un poco acerca de nosotros. Nuviral es una empresa de tecnología con alcance global especializada en innovación y transformación digital empresarial, con enfoque en soluciones personalizadas y servicios profesionales. Nuestra misión es ayudar a las compañías a adoptar tecnologías para aumentar la agilidad, reducir costos, maximizar rendimiento y superar los desafíos de la nueva era digital. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro experto en Data and Innovation, Sergio Mastreo Giovanni. Hola, Sergio. Hola Ali, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, Bueno, bien. lo dejo en tus manos, como siempre. Avanti, avanti, vamos. Bueno, para los que no la conocen, nunca sale en la estampita, ella es Alicia Prats, es bueno, parte del equipo de marketing junto con Mariana Sabores y Analía Enríquez. Bueno, entonces hoy voy a... Déjenme cerrar esta ventanita, que ustedes seguro no la ven, pero yo sí. Vamos a hablar de Predictive Analytics, ¿no? Este es el segundo webinar de un ciclo que estamos haciendo con nuestros socios de negocio, tratando de ayudarlos a probablemente caminar este proceso de transformación digital y de reconversión tecnológica, ¿no? Predictive Analytics es un paso más a lo que ya venimos hablando. El webinar anterior fue sobre data e innovación, cómo una cosa nutre a la otra y se potencian. Predictive Analytics es el siguiente paso, cómo podemos predecir y conectar los puntos para entender lo que viene y cómo podemos optimizar nuestra operación para que, bueno, para que no nos golpeen las disrupciones, ¿no? Entonces, déjenme empezar probablemente presentándome. Mi nombre es Sergio Mastro Giovanni, soy parte de Nuviral. Nuviral es una empresa que nació digital y que nos estamos aprendiendo como todos a reconvertirnos todos los días, ¿no? Para poder acompañar a nuestros socios de negocio durante ese proceso de reconversión tecnológica y, si se quiere, hasta de supervivencia, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, donde la operación es tan compleja y tan difícil a veces bueno, de sortear los obstáculos. Parece que uno no termina de recuperarse de algo cuando ya viene un nuevo desafío, ¿no? Entonces, como muchos de ustedes, me toca lucir muchos sombreros, muchos roles durante nuestro día, y probablemente soy más que nada un científico de datos o data scientist, como la mayoría de ustedes, ¿no? Porque hoy básicamente todo lo que el mundo de los negocios se basa en la toma de decisiones, ¿no? No podemos darnos el lujo de tomar decisiones basadas en corazonadas o en experiencias, sino en data, ¿no? Y mi rol en Nuviral es Head of Data and Innovation. Entonces, la reunión de hoy vamos a tratar de cubrir mucho contenido y de vuelta hay muchas cosas que vamos a introducir y seguir desarrollando en los próximos webinars, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando cómo este camino que tanto mencionamos, cómo podemos movernos desde el ruido y convertir ese ruido en data y esa data en información y esa información en sabiduría, cómo podemos conectar los puntos para entender patrones, para entender qué es lo que está pasando, cómo llegamos a este momento, ¿sí? Y poder proyectar hacia adelante y actuar en consecuencia. Y finalmente hablar de analítica predictiva, de entender qué es lo que se viene y cómo podemos nosotros ágilmente adaptarnos para estar preparados, ¿no? Para eso. Es complicado. El año pasado fue probablemente uno de los años más difíciles que nos haya tocado vivir a muchos de nosotros.
La mala noticia es que este año no va a ser mejor, probablemente hasta sea mucho peor. Esta combinación que estamos viviendo, ¿no? Los que no son argentinos, les cuento que en Argentina se volvió a fase 1, el COVID está siendo muy fuerte, más los otros componentes que ya estaban dando vuelta y hacían esto todavía más complicado, ¿no? Inflación, desempleo, el dólar, el gobierno no tomando las medidas correctas, no consiguiendo vacunas, los casos disparándose, ahora volviendo a fase 1, y sé que es una foto que se repite en toda Latinoamérica, ¿no? Mientras algunos países están saliendo del COVID y recuperándose económicamente, nosotros estamos cada vez peor. La mala noticia es que no se ve una proyección probablemente muy optimista, ¿no? Por lo menos hablando a nivel negocios. Es por eso justamente, es porque tenemos que ser más cuidadosos que nunca, ¿no? Andar con pies de plomo, tomar, todas las decisiones que tomemos tienen que estar apoyadas en datos, estamos caminando sobre cáscaras de huevo, cualquier error nos puede llevar a la quiebra, entonces hay que ser bien cuidadoso, ¿no? Y tener una operación bien apoyada en el dato, ahora más que nunca, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando de eso, cómo una empresa puede moverse desde una operación basada en papel y lápiz a una operación basada en analítica, ¿no? Si crees que data e información son algo caro, prueba con la ignorancia. Honestamente, busqué quién es el autor de la frase original de esta y aparece atribuida a muchos autores, incluso autor anónimo. El punto es el concepto, ¿no? El concepto donde ya no podemos darnos el lujo de tener procesos basados en siempre se hizo así o seguir haciendo lo mismo que hicimos hasta ahora, sobre todo cuando esas cosas no funcionan o funcionan mal, o el contexto, la coyuntura nos llevan hacer cambios, ¿no? Todo nos demuestra que tenemos que hacer cambios. Entonces hay que ser ágiles, reconvertirnos todos los días y apoyar nuestra operación en la data, ¿no? Juguemos a ser Sócrates. Sócrates decía, solo sé que no sé nada, solo sé que sé nada, decía. Nosotros en español tenemos ese doble negativo, pero el concepto es justamente saber lo que no sabemos, ¿no? Hoy es más que nunca una necesidad de no solamente tener conocimiento de nuestros procesos, sino de lo que desconocemos, ¿no? Se dice que lo que sabemos es muy poco, como dijo el que sabía todo, dijo que no sabía nada. Lo que sabemos que no sabemos es todavía menos, y lo que no sabemos que no sabemos es muchísimo, ¿no? Por eso están esos puntos ciegos que nos pueden llevar a cometer errores muy, muy fuertes, ¿no? Incluso hasta nos pueden llevar a la quiebra a nivel empresa, o uno puede terminar preso también por hacer cosas que desconoce, ¿no? Por eso hay que usar analítica, hay que apoyarse en datos para tomar decisiones. Hoy más que nunca, la receta del éxito del pasado puede no aplicar estos días, entonces tenemos que ser bien ágiles para eso, ¿no? El conocimiento sin duda es poder, y cuanto más conocimiento tengamos, más o menos errores vamos a cometer, ¿no? Ya no se trata de ganar, se trata de simplemente de no perder, de no irse del mercado, ¿sí? Los que les gusta Friends recordarán este capítulo y estarán como yo probablemente esperando la reunión que es mañana en la noche. De todas formas, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con, primero, poner las cosas en contexto, entender qué es lo que no sabemos y entender qué es el universo, qué es lo que está pasando, que no es solamente lo que está alrededor nuestro, sino muchísimo más, ¿no? La falacia del todos saben, se dice, ¿quiénes son todos? Empezar a hacer preguntas para poder apoyar también nuestra operación en data, ¿no? Dejar de operar
pasados en corazonadas y mirar la foto para poder entender lo que se viene, ¿no? Hay mucha gente que esto no lo sorprendió, lo que está pasando hoy en Argentina, volver a fase 1. Hay mucha gente que sí, ¿no? Entonces, lo que sabemos es importante tener data para poder tener una buena analítica descriptiva, es decir, poder hacer preguntas, poder entender los conocidos desconocidos apoyados en nuestra data y tener más respuestas a todo eso, ¿no? Que para muchos dirán, ok, es solamente mirar para atrás, pero créanme que es muchísimo. Para muchas empresas todavía están con papel y lápiz, todavía están masajeando cosas en Excel, no tienen reportes centralizados, no tienen data lakes, no tienen dashboards. Y por otro lado está lo que se llama predictive analytics, es decir, poder tener los desconocidos, esos puntos ciegos que hablábamos antes, y poder tener más preguntas para cada respuesta, tener más preguntas y poder hacer análisis bien proactivo, ¿no? Esto se está dando por una mezcla de cosas que hacen todavía esto más fácil, ¿no? Tenemos estos algoritmos que decíamos que vienen dando vuelta hace décadas, se dice que la inteligencia artificial nació en la década del 50, ahora apoyado con el crecimiento del hardware, habíamos hablado la vez anterior de algo que se llama ley de Moore, es decir, en realidad fue una predicción que decía que cada 2 años la capacidad de hospedar o alojar transistores en un chip de silicio se duplica, que se comporta como una ley, no es prácticamente algo lineal, que cada 2 años la capacidad computacional crece y se está dando una línea así. Y el tercer componente es la data, que la data crece en forma exponencial, que se está dando una cosa así, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos un gap entre la data que tenemos y nuestra capacidad de procesarla. Por eso tenemos que tener estos procesos analíticos para poder capturar, almacenar, filtrar, limpiar esa data y también analizarla, ¿no? Se dice que cada 2 días creamos tanta data como la que tuvimos hasta el 2003. Y se dice que el 90% de la data que tenemos dando vuelta fue creada en los últimos 5 años, ¿no? O sea, como ejemplo de cómo crece esto en forma exponencial y la oportunidad que tenemos, no solamente de capturarla, sino también de usarla a nuestro favor, ¿no? Para que no nos sorprendan estos eventos que están pasando y van a seguir pasando, ¿no? No es culpa del gobierno, por más ineficaz que sea, no es culpa de los gobiernos de Latinoamérica que no ayudan y somos una región con muchos desafíos, no es culpa solamente, quiero decir, ¿no? Sino también está en nosotros la posibilidad de hacer cambios en el medio, es decir, en otras palabras, no nos queda otra, ¿no? Tenemos que hacerlo porque si no nos quedamos fuera del negocio, ¿sí? Entonces, se trata de movernos del ruido a la sabiduría, de tener ciclos cada vez más cortos, mucha data para tomar decisiones rápidas, eliminar el middleman, es decir, todos los procesos que hay en el medio entre la necesidad y el proveedor, y seguir iterando, ¿no? Y poder medir, no podemos mejorar lo que no medimos, ¿no? Con eso tiene que ver la analítica. Medir, mejorar, comparar y repetir, y seguir iterando. La mala noticia es que esto no se va con el COVID, ¿no? Aunque mañana lleguen 40 millones de vacunas acá o a cualquier país de Latinoamérica, y por más que lleguemos a esa famosa inmunidad colectiva que se dice que en algún momento va a llegar, esto va a seguir cambiando, ¿no? El new normal es el cambio, el new normal es tener nuevos normales todos los días, entonces vamos a tener que seguir haciendo cambios todos los días, ¿no? Es una mala noticia para muchos, es una buena noticia para otros, ¿sí? Por eso necesitamos tener data, necesitamos tener mucha data para analizarla y necesitamos ir más profundos, de hacer esos análisis bien
profundo, ¿sí? Entonces, el camino del río de la sabiduría tiene que ver con capturar data, convertir esa data en información, la información en conocimiento, ese conocimiento en insights y ese insight en sabiduría, ¿no? Tiene que ver con conectar los puntos, tiene que ver con ser más ágiles en cómo nos movemos y tener procedimientos para poder hacerlo, ¿sí? Tiene mucho que ver con la cultura, como decíamos en la sesión anterior, y también tenemos la suerte de que hoy una estrategia de data analytics y machine learning es muy barata, ¿no? No tenemos esos gastos tan altos como teníamos antes de almacenamiento, ¿no? El almacenamiento hoy está muy bajo, tener un data lake es muy bajo, los costos de procesamiento son muy bajos, más bajos que nunca, entonces la verdad que no hay excusas para no hacerlo, ¿no? Entonces vamos al takeaway número 1 de la primera parte, ¿no? Entender el contexto, entender lo que está pasando, entender lo que se viene. Fase 1 en Argentina, la verdad que el que conectó los puntos al principio, no lo sorprendió esto, sabía que en algún momento iba a venir. Usar datos externos de manera más efectiva, ¿no? No solamente quedarnos con la data que generamos nosotros puertas adentro, sino apoyarnos en datasets de afuera, datos de inflación, variables macro, entender datos de COVID, entender cómo esto nos impacta, porque lo hace directa o indirectamente, modernizar nuestra arquitectura de datos, invertir en una estrategia de data lakes, acelerar la creación de ecosistemas de datos, cómo conectamos nuestra data con otra data, entender dónde están esos puntos ciegos que veníamos hablando y cómo minimizarlos, capturar la data necesaria para cada pregunta y poder hacer más preguntas, identificar y analizar los KPIs, identificar qué son nuestras medidas, qué medidas podemos usar para nuestro negocio, ¿no? Entender que esto, las preguntas de vuelta que veníamos haciendo históricamente, probablemente ahora no sirven más, ¿no? O teniendo procesos tan largos y ciclos tan largos, cuando tenemos la respuesta a una de esas preguntas, la pregunta cambió. Entonces, justamente por eso tenemos que ser ágiles, tener ciclos cortos y apoyarnos en analítica, ¿no? Vamos a la segunda parte. ¿Cómo conectamos los puntos y cómo podemos tener una operación inteligente y apoyada en datos, ¿no? Cómo podemos movernos de small data a big data, ¿no? Y tener una estrategia que apoye esto y que no tengamos disrupciones justamente. Entonces, probablemente esto es algo muy común que veníamos viendo hasta ahora y probablemente en algún momento sirvió o no, pero hoy estas cosas duelen, ¿no? El tema de tener silos, de tener un sistema para cada departamento, para cada área, un sistema para compras, uno para marketing, uno para finanzas, y estos sistemas o bases de datos que no se hablan entre ellos, ¿no? Entonces hay que pedirle al financiero data de tal cosa, hay que pedirle al de marketing data de clientes, de campañas, hay que pedirle al de compras data de proveedores, y no conectar los puntos, ¿no? Entonces hay varias versiones de la realidad y justamente eso es lo que nos lleva a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Muchos roles y demandas de usuario, muchas herramientas y procesos, muchas aplicaciones y plataformas, muchas fuentes y bases de datos y todo en silos, ¿no? Y apoyado en una operación, apoyados en Haití, ¿no? Justamente en algún momento esto se sirvió, pero claramente hoy no sirve. Tenemos que aprender o empoderar a la gente para que todos puedan acceder a la data y tomar decisiones sin escalar, ¿no? El objetivo es la optimización del negocio y una sola versión de la realidad, single source of truth, se dice. Calidad constante de los datos y consistente y fuentes confiables y también la posibilidad de que esto se actualice automáticamente, ¿no? Sin tener que masajear cosas en Excel. Entonces,
La complejidad de la operación de vuelta nos llevó a este momento, en algún momento pudimos vivir con eso, hoy ya no, es decir, más productos y servicios representan más oportunidades hasta que la complejidad de la operación nos demuestra lo contrario. Es decir, podemos agregar más productos y más servicios para nuevos clientes, pero llega un momento donde esa cantidad de productos no solamente no dejan de ser rentables, sino que hasta pueden traernos pérdidas, ¿no? Entonces hay que apoyarse en analítica para entender qué es lo que nos sirve, cuál es el punto óptimo, qué es lo que tenemos que agregar, qué productos tenemos que sacar y qué clientes también tenemos que trabajar en campañas de target, ¿no? Por eso hay que reducir la complejidad, es una frase que me encanta y siempre la repito, de Leonardo da Vinci: la simplicidad es la máxima sofisticación. Tenemos que tener una operación simple, eliminar el middleman, eliminar los pasos intermedios, eliminar el masajeo en Excel de la data, ¿no? Y procesos automáticos para eso. El ciclo de vida de la data es simple, ¿no? 4 pasos: captura, ingesta, almacenamiento, análisis y predicción. Bien, bien simple, ¿no? Simplicidad es la máxima sofisticación. Lo que es difícil a veces es capturar la data, filtrarla, ¿no? Hay muchísima data siendo generada a cada segundo, decíamos que ahí generamos más data que toda la que tuvimos hasta ahora, y en distintos formatos, ¿no? Nosotros probablemente trabajamos con nuestros sistemas, o sea, tener esos sistemas interconectados es un gran primer paso, pero no es suficiente. Tenemos que aprovechar toda la data que está dando vuelta. Habíamos dicho que entre el 80 y el 90% de la data que está ahí afuera es no estructurada, solamente el 10% es estructurada y aún así no la conectamos, ¿no? La data estructurada es la data que tiene formatos de filas y columnas, que está en bases de datos, la data que conocemos, y aún así está aislada, ¿no? Almacenarla no así, sino en data lakes, poder conectar los puntos y poder empoderar a la gente para que todos puedan acceder a la data y hacer análisis, no en Excel, sino en sistemas más sofisticados, y finalmente llegar a una analítica predictiva que sé que suena a chiste para muchas empresas, porque ni siquiera pueden ver la foto de ayer, y menos van a poder predecir qué va a pasar mañana, pero ya no es una excusa, sino que es algo necesario y hasta podríamos decir que es mandatorio, ¿no? Poder entender lo que viene en estos tiempos tan eclécticos y volátiles, ¿no? Lo que era verdad o las respuestas que teníamos hasta hace unos días pueden no seguir siendo probablemente respondiendo las preguntas que tenemos, ¿sí? Entonces es realmente necesario tener estos procedimientos. Habíamos dicho la vez pasada, el último webinar, que el pensamiento lineal mata a la innovación, ¿no? Hay que poder extrapolar, poder usar esos datos invisibles y poder detectar patrones, ¿no? Uno aprende en la escuela una ecuación básica y en general esto va escalando, ¿no? Esta ecuación tan simple que uno aprende o se aprende de memoria, cuando le mandan la tarea es otra cosa y en el examen tiene algo exponencialmente mucho más complejo, ¿no? Es decir, cuando uno puede o tiene la capacidad de no solamente ver la foto, ¿no? Sino entender que es una película, ¿no? Mirar para atrás, mirar para adelante y entender cosas como que no existe algo lineal, ¿no? Sino es que algo exponencial. Si uno estuviera, el que estaba parado en el año 2007 y veía los precios de las casas que crecían en forma lineal año a año, probablemente haya creído que en algún momento iba a llegar a $1 millón el precio de un departamento en Estados Unidos, pasó acá también. ¿Qué es lo que está pasando con el Bitcoin, ¿no? El que no mira toda la foto, no se da cuenta dónde están las burbujas. No existe el crecimiento lineal de las cosas, ¿no? En algún momento va a caer, se va a explotar esa burbuja, por eso hay que entender bien qué es lo que está pasando, ¿no?
poder mirar para atrás y para adelante, tener una organización y una estrategia basada en datos, ¿no? Y justamente entender cuáles son las preguntas correctas que tenemos que responder. Como dice Tim Ferriss, hacer algo no importante bien no lo convierte en importante, ¿no? Probablemente nosotros sigamos haciendo cosas bien, como veníamos haciendo en el pasado. Esas cosas bien probablemente ya no sean importantes y probablemente hasta ni siquiera tengamos necesidad de hacerlo, ¿sí? Entonces tenemos que conectar nuestros datos internos con otros datos, obtener nuevas fuentes de datos y niveles más específicos, poder hacer llegar al átomo, ¿no? Llegar a hacer preguntas y que cada respuesta nos guíe a nuevas preguntas, disponer de la data para un mayor y rápido uso, justamente para tomar decisiones rápidas y tener ciclos cortos, y tener la capacidad de capturar y filtrar data ágilmente, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con algo que llamamos Self-Service Analytics, es decir, data centralizada, empoderar a la gente para que todos puedan acceder a la data sin tener que pedir permiso, sin tener que escalar, sin tenerle que pedir a alguien que te mande la información tal o el reporte tal, sino todos accediendo a la misma data, a la misma fuente, tener dashboards, tener repositorios, tener sistemas para colaborar y empoderar a la gente. Data for the people viene de power for the people. Darle poder a la gente para que pueda tomar decisiones, ¿no? Trabajar fuerte en la cultura del dato a través de la empresa, invertir en data lakes, capturar data interna y externa para todos y cada uno de los componentes de la ecuación, ¿no? Darle poder a la gente para que pueda tomar decisiones y que tengamos procesos ágiles. Drink from the fire hose es una metáfora que usamos siempre para graficar justamente eso, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de tomar agua de la fuente, no tenemos que ir a abrir a la canilla y probablemente el agua que sale de esa, cuando sale el agua de la canilla probablemente ya nos hayamos muerto de sed, o que salga el agua contaminada, ¿no? Porque pasa a través de muchas cañerías. Tenemos que tomar desde la agua de la fuente, ¿no? Estar en la información, la data centralizada y todos accediendo a la misma data, trabajar con lo que se llama data literacy a través de la empresa, enseñar a la gente a leer, a escribir y a hablar data, una sola fuente de la verdad, no escalar decisiones, no pedir permiso, no pedir autorización, eliminar a los SMEs, a los Subject Matter Experts, y que todos seamos expertos, que todos seamos data scientists, ¿sí? Después de todo lo somos, todos analizamos data. Y tener una estrategia de data en la empresa, ¿no? La data es sin duda un activo, ¿no? No es casualidad que las empresas que mejor les va, que no tuvieron ninguna disrupción, son empresas que tienen su operación basada en data, ¿no? Tratar a la data como un producto, hacer foco en la calidad de la data y tener programas de analytics, ¿sí? Solo quiero entender lo que debo hacer. Cuando uno quiere entender lo que debe hacer y no sabe o no toma decisiones, seguramente alguien va a tomar esas decisiones por nosotros, ¿no? Ya sea el gobierno, ya sea alguna persona más o nuestro competidor, ¿no? Uno si espera, se queda sentado esperando qué es lo que puede pasar, es la peor estrategia, ¿no? Es preferible equivocarse que quedarse sentado o esconder la cabeza en un agujero como hace el avestruz y esperar que pase el tornado, porque probablemente cuando pase el tornado se haya llevado todo, ¿no? Incluso el agujero y nuestra cabeza también, ¿no? Entonces hay que ser bien proactivo y usar la data en nuestro favor. Self-Service Analytics tiene que ver justamente con eso, ¿no? Tener data integrada y sin código, eliminar los genios, eliminar los SMEs y empoderar a la gente, evitar el masajeo en Excel, acceso abierto y usar Analytics para eso, colaboración y todos viendo la misma foto, flows sincrónicos y automatizados, no depender más de IT, ni de finanzas, ni de nadie, sino que toda la gente tenga
la oportunidad de acceder a la data y tomar decisiones, y finalmente decisiones rápidas, flexibles, ciclos cortos y agilidad y mejora continua. Esto también a veces... Esto produce círculos virtuosos, ¿no? Es decir, cuando tenemos la data, cuando empezamos a tener una organización basada en la cultura del dato, aparecen nuevos proyectos de savings, de mejora continua y la oportunidad de llevar esto al siguiente nivel, ¿sí? Entonces, el primer paso es tener la data centralizada. Esto va a facilitar una gobernanza del dato, que podamos entender cuáles son las preguntas que tenemos que hacer, cuáles son los KPIs que tenemos que mirar, cuáles son los cambios que tenemos que hacer, probablemente los procesos que tenemos que dejar ir. No necesariamente tengamos que seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo. Una estrategia de Service Analytics para mejorar en productividad y finalmente generar ese círculo virtuoso para aumentar esa data, mejorarla y trabajar con la cultura del dato y el valor al negocio, ¿sí? 44 una encuesta de IDC muestra que el 44% del tiempo de las empresas es gastado o mal gastado en lo que tiene que ver con masajeo de la data, preparar la data, buscar información, tareas manuales, ¿no? que tienen que ver con pedir cosas por teléfono, pedir cosas por mail, si nos ponemos a pensar, esto lo dijo Elon Musk, ¿no? Que el mail es una de las cosas más improductivas del mundo, ¿no? Mandar mails, primero porque es asíncrono, ¿no? Hasta que uno lo recibe pueden pasar horas o días, no sé. Y segundo, no es algo automático, ¿no? Entonces, tener procedimientos automáticos para que la data fluya del proveedor al consumidor de la data, ¿no? Hablando de puertas adentro de la empresa, ¿sí? Entonces, las oportunidades son, ni siquiera estamos hablando de predictive analytics todavía, estamos hablando de hoy tener data para entender lo que está pasando hoy, ¿no? O por lo menos apoyar nuestras creencias con data, ¿no? Lo que se llama corazonadas o incluso gut feeling en inglés, tiene que ver con cosas que probablemente en el pasado tuvieron éxito y las seguimos repitiendo, ¿no? Incluso muchas de ellas tienen prejuicios, ¿no? Se trata de prejuicios, no están fundamentadas en data o probablemente no están validadas hoy con la data nueva, ¿no? Más ventas, entender quiénes son nuestros clientes, nuevos nichos, mercados y demás. Ahorros, decíamos que estas cosas brindan la posibilidad de reducir costos, proyectos de continuous improvement, nuevos proveedores, detectar dónde podemos encontrar proveedores más baratos, y anomaly detection, detectar qué es lo que está funcionando mal proactivamente, eliminar los procesos intermedios, el middleman, análisis más proactivo, tener más ganancias, trabajar con el pricing, cuál es el precio correcto que podemos cargarle a nuestros clientes para tener más ventas, escenarios, mejorar el ROI y demás, ¿sí? No se trata de reinventar la rueda, no se trata de crear procesos fancy o nuevas plataformas, se trata con trabajar con la cultura del dato, ¿no? Con lo que está abajo, no es una plataforma que nos va a mejorar la operación, construir una visión audaz a largo plazo, comenzar con la small data, simplificar pero sin comprometer la parte de compliance, y finalmente crear modelos de data automáticos y que escalen, ¿sí? Vamos a ir al takeaway número 2 de esta segunda parte. La cultura de los datos es la cultura de la toma de decisiones. Data por data sake no sirve. Acumular datos es probablemente puede ser contraproducente, ¿sí? Porque se convierte en un data lake, se convierte en un pantano, ¿no? Si empezamos a tirar cosas y no usamos esa data. Cultura del dato es un imperativo de la alta dirección, tiene que ser algo 360, no solamente de la gente, sino todos tienen que
apoyarlo, trabajar con lo que se llama data literacy, democratizar la data, empoderar a la gente, cultura del dato y del riesgo, pedirle a nuestra gente que tome riesgo, ¿sí? Catalizadores de la cultura, descubrir quiénes son esos catalizadores, no es top-down esto, no va a ser un gerente, probablemente pueda ser gente que realmente le duele, ¿no? Le duelen estas cosas, el que está enfrente de la batalla sabe lo que duele, ¿no? No tener la data y no tener información. Y finalmente unir talento y cultura, trabajar con procedimientos, trabajar con procesos y trabajar con data, ¿no? Con lo que se llama data literacy. Vamos a ir a la última parte, la parte de Predictive Analytics, y después voy a abrir un poco el micrófono para que podamos conversar, ¿sí? Esta foto es del año 1896. Uno de ellos es Thomas Burke, quien ganó 2 medallas de oro en el sprint de 100 metros, en la Olimpiada de Atenas de 1896. Con el diario del lunes uno puede entender, ¿no? Cuál es la ventaja competitiva que tuvo Thomas, porque es fácil entender cuando uno sabe, conoce la historia, ¿no? Ya vio el final de la película. Pero en ese momento había que tener data, había que ser bastante predictivo, ¿no? Y una carrera de 100 metros, 1 milisegundo cuenta, ¿no? Entonces la posición, la postura de cada uno de los corredores hace una gran diferencia, ¿no? Y tener información para poder entender cuál es la forma correcta que uno se tiene que parar, puede hacer una gran diferencia, ¿no? Entonces, seguramente ya se dieron cuenta quién es Thomas Burke, ¿no? Es el segundo de la izquierda, es el que hoy todos los corredores se paran de esa forma, ¿no? Y eso les da una ventaja competitiva. En ese momento no se sabía esto, ¿no? Entonces, hay que entender y poner las cosas en contexto, ¿no? Cómo se dan las cosas y cómo podemos usar la data en nuestro favor. Entonces, usar la data, hacer análisis, hacer predicciones, analizar esas predicciones, tomar decisiones, analizar los resultados y volver a seguir iterando, ¿no? Esto es un ciclo que no termina nunca, ¿no? Lamentablemente para muchos y afortunadamente para otros, ¿sí? Esto es un chiste que nosotros mismos hacemos muchas bromas con el servicio meteorológico, ¿no? Pero lo cierto es que cada vez aciertan más, ¿no? O en otras palabras, cada vez se equivocan menos. Siempre hicieron sus predicciones apoyadas en data, ¿no? Pero ahora hay muchísima data y prácticamente los servicios meteorológicos nos pueden decir al minuto a minuto, ¿no? Qué es lo que va a pasar. Es muy difícil cuando hay tantas variables dando vueltas, hablando del clima, pero también nos pasa, es una metáfora para nuestra empresa, ¿no? Si nos quedamos solamente con nuestra data y si nos quedamos solamente con nuestra historia y entendemos que el futuro se va a comportar como una correlación lineal de lo que pasaba en el pasado, estamos condenados al fracaso, ¿no? Predictive Analytics tiene que ver con eso, tiene que ver con hacer predicciones y no solamente entender lo que se viene, sino crearlo también, ¿no? Tiene que ver con entender y responder, que de vuelta, para muchas empresas es muchísimo, ¿no? La línea de puntos para atrás es entender qué es lo que pasó hasta hoy para poder entender qué es lo que está pasando ahora. Hay muchas empresas, y ni siquiera hablo de Latinoamérica, ¿no? Hablo de multinacionales que, por ejemplo, tienen procesos totalmente manuales, ¿no? Que no saben, por ejemplo, cuánto vendieron el mes pasado hasta una semana o 2 semanas pasadas el mes siguiente, ¿sí? Entonces, no pueden, es una utopía pedirles que entiendan lo que vienen si no entienden qué es lo que está pasando ahora, si no entienden cuánto vendieron el mes pasado, ¿no? Estamos a mitad de mes y todavía hay gente seguramente que no saben cuánto vendieron el mes pasado. Entonces, el primer paso es convertir la data cruda en data limpia, reportes, una analítica descriptiva, poder hacer diagnósticos, poder tener información, ¿sí?
entender la media, el promedio, la cantidad, usar data visualizations, usar bar chart, diagramas de barras, diagramas de torta, histogram, pie charts, box plot, usar estadística para poder hacer análisis de causa raíz, poder entender qué es lo que pasó y por qué pasó, ¿no? Que de vuelta es muchísimo, para muchas empresas, sobre todo en Latinoamérica, esto ya es muchísimo, pero no es suficiente, ¿no? Es necesario, pero no es suficiente. Hoy tenemos que tener un análisis predictivo, ¿no? Poder entender qué es lo que se viene para que no nos sorprenda un anuncio de un presidente de que no podés salir de tu casa, ¿no? Tener que entender y anticipar qué es lo que va a pasar, poder hacer recomendaciones y pronósticos. Machine Learning y Deep Learning están bajo esta categoría, vamos a hablar sobre esto en futuros webinars. Usar regresión, clasificación, clustering, todo en nuestro favor, ¿sí? Tiene que ver con transformar data en futuras oportunidades. Entonces, cuando uno trata de, o asume que en cierta forma que algo va a ser diferente o que los problemas se arreglan solo, está condenado al fracaso, ¿no? De vuelta, los que nos viven en Argentina, semana pasada tuvimos un anuncio donde los negocios esta semana no pueden abrir, por ejemplo, ¿sí? Porque estamos en fase 1. Entonces hay muchísimas empresas quebrando y mucha gente que no vio venir esto, ¿no? Aun cuando todos los patrones y tendencias nos mostraban que esto se venía, ¿no? Entonces la frase más peligrosa en los negocios es, esta vez es diferente, asumiendo que los errores cometidos en el pasado no iban a cometerse más, o que el contexto iba a cambiar, o que los problemas se iban a arreglar solos, ¿sí? Entonces, no se trata de tener respuestas, se trata de tener todas las preguntas. Vamos a ver más sobre esto en el próximo webinar, sobre Storytelling with Data, entender los quién, los qué, los cómo, los por qué, los cuándo, los dónde. Y al mismo tiempo reducir la complejidad, ¿no? Y moverse de una operación de papel y lápiz a una operación apoyada en el dato y predictiva. ¿Sí? Se dice que el timing para las tomas de decisiones es entre el 40 y el 60%, es decir, cuando tenemos el 40% de la data estamos en condiciones de tomar una decisión, cuando tenemos más del 60% probablemente la decisión sea más acertada, pero la pregunta cambió, ¿sí? Tenemos la respuesta a una pregunta vieja, es como tomarse un yogur expirado. Entonces, es simple, matamos el Excel, como dice el Guasón, en el sentido de dejar de masajear esa data, ¿no? Cuando hablamos de Excel hablamos de un archivo que está en la computadora de alguien y que el resto del mundo no ve, solamente esa persona que la está masajeando, ¿sí? Entonces tenemos que tener la posibilidad de tener data centralizada, que todo el mundo vea la misma foto y que todo el mundo tenga estos dashboards predictivos, ¿sí? Entonces, componentes de una analítica predictiva, sin duda matemática y estadística, siempre todo viene de ahí. Hablábamos de los algoritmos de deep learning, machine learning, inteligencia artificial y todo esto, vienen de cosas que están dando vueltas desde hace décadas, ¿sí? Poder hacer análisis, data mining, poder hacer un discovery, entender cómo nuestra data se conecta con lo que está pasando, detectar patrones, entender propiedades desconocidas de nuestra data y poder hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Y saber los conocidos desconocidos. Y finalmente lo que es inteligencia artificial o machine learning para poder hacer predicciones y pronósticos, entender cuáles son las propiedades de las data, qué es lo que podemos aprender, cómo la data, los modelos estos pueden aprender de la data y detectar patrones para entender lo que se viene, ¿sí? Siempre volvemos a lo mismo, siempre volvemos a la matemática como framework de esto, ¿no? La buena noticia es que no tenemos que ser PhD o expertos en matemáticas, sino simplemente apoyarnos en modelos que muchos de ellos son gratis, ¿sí? Simplemente tener la data para conectar los puntos.
Les voy a mostrar algunos rápido, porque ya estamos sobre la hora. Algunos modelos que se crean justamente con la data. Esto viene de Intelligent Forecasting, ¿no? Pero tener la posibilidad de detectar patrones, de entender qué es lo que se viene, de poder usar el forecast y demás para poder analizar nuestra operación y poder entender cómo este pronóstico se compara con la realidad y para poder mejorar los modelos. ¿Sí? Vamos de vuelta a desarrollar esto un poco más en futuros webinars. Los problemas más grandes que estamos teniendo hoy en el mundo en general, pero en Latinoamérica en particular, es incertidumbre y disrupción. No sabemos lo que se viene, no sabemos cómo esta mixtura de alta combustión de variables dando vuelta pueden generar no solamente complicarnos, sino hasta dejarnos fuera del mercado, ¿no? Pandemia, medidas del gobierno, clima. Cuando hablamos de clima, no solamente de el pronóstico del tiempo, que también el clima está cambiando año a año, sino también el clima de nuestra organización, inflación, desempleo, dólar, social media, prensa, industria, todo junto genera una disrupción y cosas que impactan a nuestro negocio día a día, ¿no? E incluso el mismo Fondo Monetario genera el índice de disrupción y muestra que estos tiempos son uno de los tiempos más disruptivos probablemente de la historia, ¿no? Entonces, el mismo contexto también nos lleva a un momento muy, muy complicado que no nos podemos dar el lujo de seguir con el piloto automático, ¿no? Hay que agarrar el volante bien fuerte y pilotear, ¿sí? Tenemos riesgos geopolíticos, tenemos compañías sujetas a ciberataques, tenemos literalmente, cuando hablábamos de clima, no solamente nos referíamos al clima interno, sino al clima literal, al tiempo. Miren las catástrofes naturales, cómo crecen año a año, ¿sí? Es prácticamente lineal, ¿no? Entonces, todo esto nos impacta, vivimos en un mundo global, como un huracán no sé, un incendio en California nos impacta porque toda la cadena de suministros está conectada, ¿no? Un murciélago en un pueblo aislado de China puede impactar Wall Street. Entonces, todo se conecta. Por eso tenemos que usar la data a nuestro favor. Tenemos que usar la data histórica, la data actual, conectarla con variables macro, inflación, desempleo, dólar y demás, conectarlas con información del COVID, por ejemplo, en este caso, entender cómo conectando los puntos no nos puede sorprender que venga otra fase 1, entender información de crisis financieras anteriores para entender cuándo algo es una burbuja y cuándo no, y también catástrofes naturales, ¿no? Que siempre también nos impactan. Entonces, frase famosa, el que vive mirando la bola de cristal pronto aprende a comer vidrio. No sirve más la bola de cristal, no sirve más las corazonadas y el siempre se hizo así, ¿sí? Entonces, hay que entender tendencias, cuando algo sube, cuando algo baja, estacionalidad, los seasonality, que también están cambiando, ¿no? Ya no es la gente toma ibuprofeno en invierno y toma cerveza fría en verano. No es nunca más eso, ¿no? Los patrones cambian todos los días, los consumidores evolucionan, nuestros hábitos cambian, ¿no? Y en el medio el ruido, que el ruido se puede argumentar que tiene que ver con falta de data o falta de capacidad de analizar esa data, ¿no? Se puede decir que todo tiene una explicación, ¿no? Incluso las cosas que aparentemente son inexplicables se pueden explicar, por lo menos hablando científicamente, ¿no? Dejando la religión y la metafísica de lado, teniendo suficientemente data, suficiente data, el ruido se reduce, ¿sí? Y las certezas crecen. Entonces, tenemos que tener la capacidad de poder hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué clientes deberían participar en nuestras campañas? ¿Qué clientes le deberíamos dar un préstamo, por ejemplo? ¿Qué clientes deberíamos entender que nos va a dejar y hacerle alguna
propuesta para que no lo haga antes de que se vaya con la competencia, qué nuevos productos lanzar, cuántos productos y todo lo que veníamos hablando hasta ahora, ¿no? Entender bien nuestra operación apoyados en nuestra data y también aprender de esta data, ¿no? Aprender todo lo posible sobre nuestros clientes y a tratarlos en una forma personalizada, como hace Netflix, como hace Mercado Libre, como hace Amazon, como hace Spotify, como hacen todas estas plataformas tecnológicas que en cierta forma nos hacen evolucionar al mismo tiempo como clientes, ¿sí? Entonces, tenemos que apoyarnos en analítica predictiva para trabajar en todos los procesos de nuestra operación, ¿no? La adquisición, qué clientes deberíamos hacer un target, cómo segmentar nuestro portfolio, cómo identificar nuevos clientes, nuevos productos, nuevas campañas, cómo generamos demanda, cómo pronosticamos cuánto vamos a vender, cuánto tenemos que comprar, cómo podemos automatizar el onboarding de nuevos clientes, de nuevos empleados, cómo trabajar con nuestra data para que los procesos sean limpios y ágiles, cómo detectar eventos anómalos, cómo detectar cuando puede haber fraude, cómo detectar el riesgo, trabajar con el riesgo, cómo trabajar con la deuda, cuándo un cliente me va a pagar, cuándo no, cuándo me conviene llamarlo, cuándo no es necesario perder tiempo llamándolo, porque me va a pagar solo, cómo puedo entender que cuando un cliente se va a ir antes de que se vaya, ¿sí? Y apoyarnos en estos algoritmos, ¿no? Árboles de decisiones, regresión lineal para todo lo que tiene que ver con números, con predecir ventas, por ejemplo, con clasificación, con detectar eventos, esto es un evento anómalo o no, cómo podemos agrupar clientes en clústeres, cómo podemos trabajar en regresión logística para entender cuándo algo puede pasar o no, y redes neuronales es probablemente el siguiente nivel, pero también todo lo que tiene que ver con chatbots, todo lo que tiene que ver con computer vision, todo lo que tiene que ver con sistemas inteligentes y cognitivos y demás, ¿sí? Voy a ir rápido porque se me está se me está muriendo la compu. Un segundo que la voy a enchufar. Este es el nuevo mundo, chicos. Entonces, para cerrar, perdón, ahora sí. Tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con detectar patrones, apoyarnos en matemática, detectar cuáles son las variables que nos van a llevar a entender qué es lo que está pasando, cuáles son lo que se llama variables independientes, que es lo que usamos para predecir eventos y demás, ¿no? Por ejemplo, cuáles son tantas transacciones, dónde está la oportunidad, qué es lo que podemos descubrir y demás. Ahora juguemos a ser Julio César, ¿no? Él dijo vini vidi vici, quiere decir vine, vi y conquisté, ¿sí? Es decir, capturar esos datos para poder usarlos en nuestro favor, analizar esos datos y finalmente entender lo que viene. Él no pudo haber conquistado sin entender cómo era el contexto, él no pudo haber entendido ese contexto sin haber analizado todo, él no pudo haber analizado sin haber tenido una visión, sin tener data, sin tener toda esa información para llegar a hacer lo que hizo, ¿no? Entonces esto es un círculo vicioso. La capacidad de la data crece, tener más data, ganar visibilidad, visualizar y analizar tendencias, visualizar y eliminar los puntos ciegos y aprender y ajustar, ¿sí? Vamos a cerrar con los takeaways finales. Tenemos que entender bien el negocio, entender bien cuáles son las preguntas, entender bien el contexto, trabajar con data mining para poder conectar los puntos, filtrar toda esa misma data con procedimientos automáticos, poder movernos del small data a la big data, poder tener sistemas predictivos apoyados en la data, trabajar con data visualization para poder compartir información, analizarla y colaborar. Y finalmente volver al procedimiento de business understanding, porque es un ciclo, ¿no? Todo vuelve. Y entender probablemente cuáles son los procedimientos que tenemos que cambiar.
cambiar, ¿sí? Porque lamentablemente hay que hacer cambios todos los días, ¿sí? Entonces voy a parar acá para escuchar las preguntas que tenemos. Recuerden que esto es parte de un ciclo. En el próximo webinar vamos a hablar de Storytelling with Data, después de inteligencia artificial y finalmente movernos de la Small Data a la Big Data, ¿sí? ¿Alguien está por ahí? ¿Tenemos preguntas? Sí, hola Sergio, acá estamos. Perfecto, como siempre, tu charla. Bueno, te paso a leer algunas preguntas. Dale. Dame un segundo. Bueno, acá va la primera. ¿Es inteligencia artificial parte de Predictive Analytics? Bueno, buena pregunta. En ningún momento lo dije, pero son dos cosas complementarias, ¿no? Podríamos decir que Predictive Analytics es parte de inteligencia artificial, ¿no? En el sentido de que inteligencia artificial es un gran paraguas, que no solamente es predecir o entender lo que se viene, sino también probablemente tiene mucho que ver con optimización. Cuando usamos un chatbot, eso también es inteligencia artificial y al mismo tiempo es predictive analytics, ¿no? Porque hay chatbots que son Q&As, es decir, te preguntan, te responden, pues, como cuando llamás, por ejemplo, y te atiende un contestador, presiona el 4 para tal cosa, presiona eso podría considerarse un chatbot o un bot, si se quiere, pero no tiene ninguna inteligencia, en el sentido de que son preguntas prefijadas, ¿no? Es algo lineal. Un chatbot con AI usa Predictive Analytics en el sentido de que es predictivo, no es lineal. Vos podés hacer una pregunta que no estaba en la base de datos, en la base de conocimientos, y el mismo chatbot va a analizar esos patrones de esas preguntas, probablemente usando palabras claves, y detectar o darte una respuesta inteligente, entre comillas, ¿no? Entonces, es al revés, diría yo. Predictive Analytics es parte de AI, pero también tiene un componente de Machine Learning, o de AI, si se quiere, ¿no? Como dijimos hoy. Así que sí, probablemente la respuesta corta es sí, están las dos cosas conectadas, ¿sí? No es lo Perfecto, mismo, pero se complementan, ¿sí? perfecto, Sergio, muchas gracias. Y acá una pregunta que la explicaste durante el webinar, pero si la podés repetir para que quede claro. ¿Puedes explicar la diferencia entre data estructurada y data no estructurada? Sí, se dice que el 80% de la data que hoy está disponible allá afuera es no estructurada, es decir, data en formato de video, en formato de audios, en formato de fotos. El otro 20% es 10% semiestructurada, 10% estructurada. Vamos a empezar con la data estructurada. La data estructurada es la data que está en bases de datos o en Excel, si se quiere, ¿no? En el formato de filas y columnas. Y que en cierta forma se puede conectar, son las bases de datos relacionales, ¿no? Que es gran parte de la data, si no toda la data que se maneja en las empresas, hoy puertas adentro, ¿no? Las empresas hoy, o muy pocas empresas, trabajan con data semiestructurada y data no estructurada. Que de vuelta, ya es un montón poder tener esa data interconectada, es un gran primer paso, ¿no? Pero también tenemos que usar la data semiestructurada, que corresponde a un 10% de la data que está allá afuera, que es la data en formato de archivos de texto, en formato JSON, en formato de XML, que tiene una estructura diferente, ¿no? Que no la puede capturar bases de datos relacionales, que son de vuelta data que pueden venir en formato de logs, en formato de data que se captura de dispositivos IoT, de sensores, y esa data que en cierta forma hay que reconvertirlo, masajearla para poderla meter en una base de datos relacional, ¿no? Y finalmente la data no estructurada, que es la que usamos también para, por ejemplo, lo que es
sistemas de reconocimiento de voz, sistemas de reconocimiento de caras, sistemas de reconocimiento de video, de vigilancia y ese tipo de cosas, y tantas otras cosas, ¿no? que tenemos la posibilidad de capturarla y usarla a nuestro favor. Sí, básicamente esas son las 3 categorías de data, ¿no? Estructurada, semiestructurada y no estructurada. Y estructurada es solamente el 10% de la data disponible. Y es la que más se usa en las empresas, ¿sí? Perfecto, Sergio, gracias. Estamos en horario, pero tenemos lugar para una pregunta más, que ahora justo comenzaron a entrar varias preguntas juntas. Consultan, para una pyme mediana argentina, ¿qué herramientas o software recomiendan para avanzar con el proceso de Predictive o Data Analytics? La respuesta es ninguna. La parte buena de esto es que hoy no hay que pagar una licencia de $50.000 para tener una plataforma analítica y empezar a trabajar o sí. Pero hoy el precio como decíamos, de las nubes, somos agnósticos, llamémosle AWS, llamémosle Google, llamémosle Microsoft Azure, es muy, muy bajo, ¿no? Entonces, simplemente hay que abrir una cuenta, ¿no? La herramienta que recomiendo yo es migrar a la nube, mover nuestra operación a la nube y usar estas plataformas de vuelta, que es un pay as you go. No es necesario usar una plataforma y pagar por una licencia como era en el pasado, ¿no? Y estas mismas ecosistemas tienen herramientas donde uno se puede apoyar para, en primer lugar, para crear dashboards y tener una analítica descriptiva, entender qué fue lo que pasó, ¿no? Y poder conectar los puntos. En segundo lugar, entender qué es lo que está pasando y finalmente qué es lo que se viene, ¿no? Apoyado en estos ecosistemas de data. Es muy barato, es muy accesible y una pyme puede y debe hacerlo, diría yo, ¿sí? Espero que haber contestado la pregunta. Hay gente que espera que le digas, tenés que usar esto y te soluciona todo. Lamentablemente no hay varitas mágicas, ¿no? Todo requiere mucho de nosotros, ¿no? Y de mucho trabajo. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Bueno, han quedado un par de preguntas más que han ingresado ahora sin responder, pero recuerden que siempre pueden escribirnos a marketing@nubiral.com y podemos responder el resto de sus preguntas. Les agradecemos muchísimo por haber asistido a nuestro webinar. Gracias, Sergio, nuevamente por la charla, impecable como siempre. Y bueno, en breve estaremos enviando un mail con la grabación del webinar para que puedan revivirlo cuando lo deseen. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego, gracias.